amigos? Pues ¿cómo están el día de hoy? Hoy les traigo un video para contarles más que nada sobre qué hacían las sustancias en mí. Quiero hablar un poquito de cómo hacían el efecto, pues ahora sí que yo deseaba en su momento y cómo me perjudicaba posteriormente, ya cuando pasaba el efecto, pues ahora sí que del rush, ¿no? Por así decirlo. Les voy a platicar qué efectos secundarios negativos hacían en mí, cómo me hacían daño, cómo me sentía yo mal, cómo me llegaba yo pues ahora sí que a sentir un poquito desviado de mi realidad. Pero bueno, quiero empezar este video comentándoles como siempre que yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra y cualquier consejo que escuchen de mi parte es solamente desde mi punto de vista sobre mi vivencia y lo único que yo quiero es que ustedes hagan un puente de comprensión conmigo. Ok, en fin, pues ahora sí que cuando yo empecé a consumir, primero era un tipo de escape, porque realmente yo era una persona, pues ahora sí que se deprimía muy fácil, ¿no? Por cualquier cosa. Ahora sí que cualquier gesto malo de alguna persona que yo veía en la calle o algo por el estilo, para mí era un poquito, bueno, no un poquito, era muy doloroso. Era muy doloroso y yo le daba un peso que realmente no eran a las cosas. Es un ejemplo que también pues fue real. Yo o cualquier cosa que yo veía en la calle que tal vez no me podía gustar a mí, sobre, pues, no sé, alguna palabra que me dijeron, sobre una mueca, sobre, pues ahora sí que tal vez de alguna pareja o de alguna persona que yo quería, un amigo, etcétera, que a mí no me gustara, que realmente ni siquiera existía, para mí era muy malo para mí. Y ese tipo de cosas pues ya me hacían deprimirme y sentirme mal no solamente un ratito, sino que días. Entonces al yo consumir una sustancia, realmente era una forma de escape, de yo ya no sentir esas emociones negativas en mi vida. ¿Cómo? O sea, prácticamente cuando yo consumía esas sustancias aumentaban, ahora sí que de una manera negativa, realmente lo que era mi autoestima. Yo creo que por la liberación de endorfinas que tienen esas sustancias en uno. Y en ese momento prácticamente me sentía invencible. Era como si nada me pegara, como si nada me doliera, como si no existiera, pues ahora sí que realmente el pasado, como si no existiera tampoco el futuro, sin ansiedades, en pocas palabras, me sentía en el presente. Entonces, era una manera yo de liberarme de todo eso. La primera vez que yo consumí, pues ahora sí que la dichosa, yo me acuerdo que prácticamente lo hice porque mi mente estaba muy abierta en ese momento. Yo estaba consumiendo antidepresivos. Cuando consumí antidepresivos ya llevaba bastante tiempo después de que probé la y como que los antidepresivos me hacían sentirme como libre, como feliz, como que nada importaba en realidad, como que, ok, no sé, como que creo yo que el tomar un antidepresivo tiene que ir manejado mucho con un psicólogo, porque para mí el antidepresivo, como no estaba yo en ese momento con un psicólogo, me hizo un efecto adverso. O sea, en vez de que yo me enfocara en las cosas que eran realmente, pues ahora sí que yo, como estaba bien psicológicamente, me enfoqué a cosas negativas, como puede ser el salir de fiesta todos los fines de semana y a veces entre semana, el nada más estar excediéndome con los vicios y cosas por el estilo, ¿no? Entonces empecé a abrir mi mente. Yo ya había probado esta planta un tiempo antes, pero nunca se me había creado una adicción. Entonces ya cuando yo consumo antidepresivos se me hizo muy fácil estirar la mano y decir que sí de nuevo. Cuando yo digo que sí de nuevo, ya fue un exceso realmente, o sea, ya no fue prácticamente como esas veces anteriores que fue de poquito y ya fue un exceso. Yo me acuerdo que me encerré y fumé al punto de que ya todo lo veía lento, de que yo estaba feliz, sonriente, que todo me daba risa. Aparte pues todos conocemos que da mucha hambre. Y así fue pasando los días, ya no salía yo solamente a tomar, pues ahora sí que ¿no? Yo salía a consumir alcohol, ya también a fumar esta planta. O sea, prácticamente ya se había hecho una adicción en mí. Yo salía y prácticamente ya era consumir ambas cosas. Antes era solamente pues así que estas bebidas embriagantes, pero ya en ese momento pues era la combinación de las dos. Cuando pasa el tiempo, yo ya tenía la mente más abierta a consumir algo más, porque ya estaba probando algo que era relativamente conocido como una droga. Entonces para mí ya fue más fácil estirar la mano cuando me dieron a probar pues, este polvo blanco que se consume por la nariz. Cuando yo consumo ese polvo,
sentí un ataque de rush, o sea, sentí, pues ahora sí que una felicidad inmensa, en pocas palabras. Sentí mucha seguridad en mí mismo, de hecho platicaba muchísimo, me sentía que yo era el mejor, no sé cómo explicarlo, pero me sentía muy seguro de mí mismo. Esa vez yo me acuerdo que no me pegó solamente los 20 minutos que debe de pegar, me pegó unas 4 horas y yo me sentía prácticamente, pues ahora sí que el hombre más feliz en ese momento y súper extrovertido, nada me intimidaba, entre otras cosas. Y ahí fue cuando se creó una adicción también a esta sustancia. Ya después, ya era no solamente el estar consumiendo la plantita, ahora el consumir bebida embriagante con la plantita y con este polvo. Ya se había hecho una nueva adicción. Siguió pasando el tiempo y pues así estuve consumiendo todo el tiempo esta sustancia combinada con todo esto, y ya era de que yo ya salía, ya lo conseguía. Ya de ser una bolsita fueron 2, luego 3, luego ya eran 4 al día. Después un día llegamos a las 10. Ya después un día de ansiedad, un amigo me invita a casa de una persona que prácticamente pues vivía en un mal estado, y ya ahí sacaron pues otra sustancia que todavía es más potente. No quiero decir el nombre de esa sustancia en este momento porque no sé, no quiero decirlo la verdad. Pero en ese momento, pues ahora sí, este polvo me ha hecho sentir bien, esta sustancia me hizo sentir todavía mucho mejor. Y pues ya me acuerdo que empecé a tener esquizofrenia, empecé a sentir que me perseguían, empecé a ver sombras caminando, y ya después cuando yo volví a ver el lugar donde estaba la dichosa sombra ya no existía, ya no estaba, ya no la veía, estaba imaginándome cosas, tenía miedo todo el tiempo. Prácticamente sentía como si todo el tiempo quisiera yo vomitar. Pero bueno, esos fueron los efectos que me dieron estas sustancias. Después llegué a consumir lo que es, por decir, Cuando yo consumo esa sustancia, prácticamente sentí que yo ya había consumido lo que mejor me hacía sentir a mí. Porque yo, pues, una persona muy ansiosa, realmente estas otras sustancias yo las consumía, pero cuando estaba más en fiestas, cuando yo salía más, ¿no?, de casa, cosas por el estilo. Y cuando la consumía solo me sentía muy ansioso, me sentía como que no sabía ni qué hacer, me dolía hasta la cabeza, así, sentía calor en el cuerpo, me sentía mal. Solamente en las fiestas yo podía consumirlas porque ahí solamente me sentía bien, pero cuando consumo esta otra, que es el H, para no decirlo así explícitamente, esa sustancia sí la llegué a consumir ya yo solo porque me gustó mucho el efecto. Esa sustancia sí, yo me di cuenta que era un adicto el día que yo lo hacía solo, sin necesidad de que la gente me viera. Entonces, cuando la empecé a consumir, me acuerdo muy bien que yo sentía la mayor felicidad en el mundo. O sea, yo decía, no manches, estoy flotando, estoy feliz. Yo veía colores y sentía hasta como si los colores tuvieran sabores. Sentía una plenitud, o sea, grande en ese momento, pero pues no sé, era realmente falso, ¿saben? Porque después de eso pues también daban ganas de vomitar, dolía la panza, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, esos eran los efectos que me hacían sentir cuando yo lo buscaba, buscando ese efecto deseado, ¿no? Pero les voy a platicar también lo que pasaba cuando eran los efectos contrarios, los que ya realmente perjudicaban, los efectos secundarios. Para empezar, con la planta a mí me pasaba mucho que cuando yo no la consumía, sí o sí, digan lo que digan, genera abstinencia, sea como sea. Como con esta sustancia no se consume, genera ansiedad. A mí me pasó, yo lo viví, a mí nadie me puede decir que no son las cosas así. Me pasó que generaba ansiedad, aparte mi cerebro no carburaba bien. Me pasaba que era muy lento, era culpa de los excesos, era muy lento para pensar, mi voz incluso había cambiado, se había alentado bastante, y yo después ya sentía como que no estaba bien, o sea, me sentía intranquilo, me sentía como que tenía la necesidad de hacer algo, pero al mismo tiempo tampoco quería fumar porque realmente, pues no sé, o sea, no quería, había veces en las que los efectos eran al contrario, porque yo al ser una persona con extrema depresión, con extrema ansiedad,
Entre otras cosas, realmente había veces en las que el efecto de esta sustancia, de esta planta, me hacían sentir bien, pero había días en los que me hacía sentir como si yo tuviera delirio de persecución. A veces veía, escuchaba puertas y yo temblaba porque pensaba que me estaban buscando para hacerme algo, o escuchaba a los perros ladrar. Yo pensaba que alguien me estaba buscando para hacerme algo, o que la policía me iba a agarrar, algo así por el estilo, o sea, una locura horrible. Entonces sí me generaba esta abstinencia, realmente sí me generaba. Hablando del polvo, esa sustancia al día siguiente después de consumirla me causaba un dolor de cabeza horrible. Era un dolor de cabeza en esta parte de aquí central, no se diga la nariz como que me hacían costras y me daba muchísima comezón. La tenía muy lastimada en ese momento y de repente yo sangraba de la nariz, me salían chorros de sangre. Me llegó a pasar varias veces, o sea, llegaba a tener abstinencias de 3 días en las que yo iba caminando en la calle y de repente mi memoria se ponía en blanco. Bueno, más bien mi cabeza se ponía en blanco. Y cuando mi cabeza se ponía en blanco eran como 3 segundos y de repente ya volvía a agarrar la onda y decía, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué estoy haciendo? Porque se me había borrado la memoria por un ratito. Y después era como que temblor, ansiedad, me sentía como loco, o sea, me sentía mal, empezaba a sentir los huesos fríos, me abrazaba yo mismo porque me sentía horrible. Era una sensación muy fea, un malestar horrible que me generaba muchísima desesperación en ese momento. Entonces fue un efecto que causó en mí. El cerebro me dolía bastante, de repente como que yo veía que todo se movía así solo. Eso era lo que realmente a mí me pasaba. Si a otras personas les pasa diferente, si están consumiendo algo así, pues que todas las personas somos diferentes, o sea, pero yo creo que realmente el efecto de esta sustancia es muy similar en todos, ¿no? También obviamente depende pues la calidad que uno consuma, ¿no? Digo, no es que aunque yo haya consumido la mejor calidad, ¿verdad? Pero lo que yo me refiero es que, pues sí, es muy variado cuando prácticamente la pureza cambia, ¿no? En el caso de la H, esa prácticamente es la muerte, o sea, esa realmente ya cuando pasaba el efecto pues deseado, llegaba un efecto de temblor, de dolor, de los músculos. Una ocasión me pasó que yo sentía que ya estaba muerto en vida y yo no podía ni siquiera moverme porque sentía, no sé, una muerte horrible y era un vómito en exceso lo que me pasó esa ocasión. Y ya, pues, o sea, fue fatal, fue muy feo realmente. Y esos efectos, pues, eran ya todo lo contrario. Yo tenía la necesidad de consumir más para que se me quitaran esos efectos. Eso ya era una adicción realmente. Había veces en las que yo lloraba y yo decía, ya tengo que dejar esto, o sea, estoy mal, tengo que dejarlo, no puedo. Había ocasiones en las que ya el efecto, aunque yo ya no lo había consumido hace un día o 2, seguía, y había veces en las que me arrancaba el pelo. Me acuerdo que me llegaba a arrastrar y gritaba y daba patadas en el suelo y todo eso. Obviamente pues procuraba que nadie me viera, ¿no? Porque me llegó a pasar estando, pues ahora sí que realmente en esta sala donde estoy en este momento. Bueno, esta sala antes estaba enfrente, en la parte de enfrente de la casa, y la sala que está allá enfrente ahorita estaba acá atrás. Me sentía demasiado ansioso. Había un tapete aquí en el suelo que era donde me acostaba cuando la consumía. Y luego me pasaba también cuando me bañaba, de repente empezaba a sentir desesperación y empezaba a jalarme el pelo, se me torcía la cara, porque estaba totalmente desesperado, ¿sabes? Pues ahora sí que de querer consumir. Me salía a la calle corriendo. Yo me acuerdo que estuve hospitalizado un tiempo porque estuve al borde de la muerte, y cuando salí corriendo por más sustancia. Yo quería todavía más, estaba totalmente loco. En una ocasión me hospitalizaron, o sea, yo estuve hospitalizado 1000 veces realmente, y yo recuerdo que yo llegué diciéndoles que me dieran pues este tipo de sustancias similares, ¿no? A la H, que son derivados del opio, y pues obviamente me decían que no, que eso, pues, ¿por qué lo harían? O sea, yo les rogaba que me dieran, que porque yo me sentía mal o X o Y cosas. Me decían, es que tú estás intoxicado, sí, que estaba embriagado, estaba ahí intoxicado. Me decían, prácticamente si tomas una sustancia así te vas a morir, o sea, eres muy tonto que tú pidas eso, ¿no? Pero en fin, esos efectos fueron los no deseados, solamente son falsos, no es un mundo real, ¿sabes? Yo en este momento me siento mucho mejor que con esas sustancias, hablando en lo psicológico, en lo moral. No hay nada como eso. Me siento muy bien en lo moral, en el sentido de que
me siento muy seguro de mí mismo y todos los logros y metas que tengo en este momento me han hecho sentirme bien. El día de ayer cumplí una meta, de hecho, en mi trabajo y de verdad yo sentí una felicidad increíble porque llega ese momento en el que uno dice, sí puedo lograrlo, sí puedo hacer las cosas por mi propia cuenta, yo sí puedo salir adelante, yo sí represento algo importante, mi vida es interesante y esa satisfacción es increíble, de verdad. Ahora sí, eso antes me daba orgullo de decir cómo yo consumía, ahorita me da orgullo de contar mis metas, contar mis títulos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esa es una felicidad totalmente real que se va a quedar de por vida en toda mi vida. Eso es lo mejor que puede pasar, es lo mejor que yo puedo hacer por mí. Ya eso quedó en el pasado, ahorita la verdad yo les platico que yo ya lo he transcurrido tanto que ya eso es algo que ahorita nada más platico porque quiero hacer los videos con ustedes, pero ya está en el pasado. Ya cuando alguien supera el pasado es cuando realmente ya superó eso, hablando en el tema de las sustancias. Ya antes yo platicaba con más lujos de detalles, ahorita sí platico de detalles, tal vez no puedo tanto probablemente por los videos y así, porque puedo afectar muchas cosas, puedo afectar a terceros, puedo afectar a las personas que me oyen, entre otras cosas, ¿no? Pero realmente ahorita solamente quiero contar esto lo más, lo menos detallado posible, pero sí también platicar las cosas que yo llegué a hacer, porque quiero motivar a la gente que todos pueden derrotar ese tipo de sustancias. Entonces, pues cuídense mucho, si se puede, hay que cumplir nuestros sueños, por más cursi que se pueda escuchar, realmente es cuestión, pues ahora sí, de cambiar lo que uno piensa y también actuar. Por ahí dicen, y yo pienso que no creo que sea así, que es 1% pensar positivo y el 99% trabajar. Yo creo realmente que debe haber un equilibrio en la vida. Tú no puedes, si no estás bien mentalmente, ¿cómo piensas que tú vas a servir bien en el mundo? Esa es mi teoría, hay que tener un equilibrio siempre en todo, y en este caso en lo emocional y en el trabajo. Así que cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos otro día. Bye.